la sostenibilidad se ha vuelto en un concepto puramente vacío, porque la sostenibilidad no habla de identidad, habla de una manera de hacer las cosas, habla de un proceso. O sea, que una marca sea sostenible no le da identidad. Y las imágenes de moda no solo representan ropa, sino que también producen deseo, aspiración, normalizan incluso ciertos modos de ver la vida. En pandemia que salimos a vender la sostenibilidad y no resultó. Cuando las narrativas visuales desplazan el foco del objetivo del proceso, quién produce, en qué condiciones, desde qué territorio y desde qué discurso, la gente va a poder entender la sostenibilidad desde unos márgenes mucho más éticos. Sostenibilidad no debería ser una estrategia de comunicación, sino una convicción. Bienvenidos al podcast de Universo Mola, el movimiento internacional de moda sostenible latinoamericana. Esto es Hilando Voces. Las historias que contamos sobre la moda importan, y mucho más de lo que creemos. Este mes abrimos un nuevo ciclo para explorar cómo la moda funciona como un lenguaje cultural y una herramienta de cambio. Porque hoy el desafío ya no está solo en lo que se produce, sino en cómo se construyen los relatos que le dan sentido. ¿Qué historias están marcando realmente la conversación? ¿Qué lugar ocupa la educación en la forma en la que entendemos la sostenibilidad? Para cerrar esta conversación, nos acompañan dos voces desde distintos lugares de Latinoamérica. Cristian Baena, artista visual afrocolombiano y consultor creativo que trabaja en la intersección entre moda, cultura e identidad, explorando temas como raza, territorio y representación dentro de la industria. Y desde Argentina, Fedra Maurici, estratega de marca y fundadora de Back in Fashion, donde acompaña marcas a construir identidad y posicionamiento desde una mirada cultural y consciente. Esto es Hilando Voces, un espacio conducido por Jerónimo Jiménez y Valentina Gamaleri. Gracias por aceptar nuevamente la entrevista. Así que nada, primero te queríamos que nos digas a qué te dedicas y demás. De formación soy artista visual, actualmente estoy estudiando periodismo, siempre me ha encantado el tema de la escritura y mi carrera tanto en el mundo del arte como en la moda empezó escribiendo. Actualmente desarrollo consultorías para marcas de moda, prácticamente en el desarrollo conceptual de narrativas culturales desde las colecciones y desde la imagen. Es como mi especialidad. Desde hace ya, no sé, más de una década trabajo en esto, haciendo también estilismo y también haciendo crítica de arte y crítica cultural. Hasta hace poco escribía para un medio de arte contemporáneo desde Alemania, en donde inicié en la división de Latinoamérica y luego ya empecé a producir contenido también para la plataforma global. Y nada, eso es como a grosso modo a lo que me dedico. Me muevo entre el mundo del arte y la moda y también produzco mi obra artística que se centra en fotografía, performance, trabajo textil, escritura sobre todo. No le quiero llamar poesía porque es mucho más compleja que la poesía, dejémoslo en escritura. Bueno, en una de nuestras temáticas de esta entrevista, uno de los subtemas son las narrativas que transforman hábitos. Hablas de moda como un actor social capaz de influir en conductas y visiones del mundo. ¿Cómo pueden las imágenes y las narrativas de moda cambiar la forma en que las personas entienden la sostenibilidad? Las imágenes siempre han sido una fuente importante de referencia para que las personas comprendan cómo se construye este mundo supuestamente moderno en el que vivimos, y las imágenes de moda no solo representan ropa, sino que también producen deseo, aspiración, normalizan incluso ciertos modos de ver la vida, y desde ese enfoque que la moda no ha tenido muy presente, de colonial, histórico, sostenible, que si tú analizas la moda en Latinoamérica como continente, cada país tiene unas influencias sociales completamente diferentes y las personas se relacionan con sus territorios, y lo que ellos pueden asociar como bello, estético, político va a cambiar según su contexto, su nivel de educación, sus necesidades y sobre todo también con qué tipo de moda han tenido contacto. También es importante cuestionarnos las lógicas extractivistas, coloniales, capitalistas que han sostenido la moda, pero cuando las narrativas visuales desplazan el foco del objetivo del proceso, por ejemplo, quién produce, en qué condiciones, desde qué territorio y desde qué discurso se está haciendo esto, la gente va a poder entender la sostenibilidad desde unos márgenes mucho más éticos, sin ánimos de moralizarla, pero yo creo que sí es importante también hablar de cómo se muestran los cuerpos diversos, los ritmos no acelerados. Yo escribía un texto que hablaba que hay que crear no solamente para pertenecer, sino para literalmente extendernos en el tiempo, permanecer. La influencia del tiempo siempre ha estado ligada
a la moda, a la temporalidad. Y cuando se habla de ese factor, perdemos de vista la crítica de darnos el tiempo de producir a partir de una conciencia que no solamente sea satisfacer necesidades momentáneas, sino también a largo plazo. Cuando hablas de esto, de que hay que tener en cuenta la diversidad de cuerpos, el decolonialismo, los sistemas de producción en los que estamos inmersos, ¿por qué crees que es importante que estas temáticas formen parte de la narrativa de la moda? Estamos muy atrasados, incluso desde la academia. Vemos que los contenidos académicos de universidades no se han actualizado y no han tenido en cuenta de hablarles a los nuevos creativos. Creemos que hablar de diversidad es meter gente completamente rara a lo que usualmente la moda ha utilizado como fenotipo de representación, y es que no son gente rara, son personas que siempre han existido, solamente que la moda las ha relegado a un lugar de consumidores, más no de representación. La moda históricamente ha borrado, exotizado estas dimensiones. Incluirlas no es un gesto únicamente de diversidad superficial. Por ejemplo, no vemos marcas dirigidas por personas trans, indígenas, por personas negras, personas diversas. Más allá de la blanquitud y de la estándar, ya se convierte como en un tokenismo. Lo que logra es devolverle agencia a quienes han sido explotados e invisibilizados. Hablar de raza, clase, territorio implica reconocer que la moda está atravesada por desigualdades estructurales desde siempre, que simplemente se está hablando como un principio de responsabilidad social, como si esto fuera una carga adicional dentro de las organizaciones. Creo que eso también integra la historia y nos permite descentralizar la mirada eurocéntrica, construir narrativas situadas. El conocimiento no viene solo de los centros capitales, sino también de comunidades, de los oficios, de las geografías que han sido invisibilizadas desde la comunicación, pero no desde la producción. El fast fashion sigue produciendo maquilas y centros de operación alrededor del mundo, pero estas personas que viven en estos lugares viven en situaciones empobrecidas, donde la ética es completamente nula, donde los derechos humanos son violentados sistemáticamente. Cuando hablamos de educación, en lo que sería la moda sostenible, ¿sentís que en Latinoamérica todavía falta más educación sobre la relación entre moda, cultura y política? Lo que hace falta es que estos temas se divulguen y que no se vean como una pantalla meramente política. Sin embargo, creo que también hay un problema de acceso. Se habla de que la educación debe ser pública, pero vemos que en muchos lugares no funciona así. Muchas veces la educación en moda latinoamericana es completamente nula. La gente no sabe que en Latinoamérica se está produciendo teoría de moda en español. No tenemos que seguir ligados a ese pensamiento de que la moda surge en Francia únicamente. Se sigue todavía replicando modelos que no le habla a la gente local, sino a un contexto global que desconoce las necesidades de la gente. Muchas marcas latinoamericanas siguen produciendo una moda que no es leída bajo los lineamientos estéticos de Latinoamérica, sino bajo un contexto más globalizado. Y también, volviendo un poco a la academia, hay una responsabilidad que está como en el aire. No hay tampoco lineamientos académicos, pero tampoco legales. La moda tiene un montón de vacíos legales. Desde los gobiernos también deberían preocuparse por legislar para estas industrias que siguen siendo vistas como parte del espectáculo, pero no como parte de la producción de conocimiento cultural y patrimonial. También hace falta una alfabetización que parta de nuestras realidades, historias locales, reescribir la historia, entender también la moda como práctica cultural situada permitirá también formar profesionales, creativos, diseñadores, que sea mucho más consciente y dependiente del territorio y no desde unas miradas mucho más externas. Yo me quedé con esto que decías vos de los lineamientos estéticos de Latinoamérica, que muchas marcas que surgen acá en el territorio como que se quedan mirando todavía a Europa en vez de estar centrados acá en nuestro territorio. Y como que hoy muchos proyectos de moda buscan conectar con comunidades y territorios. Queríamos saber qué crees vos que debería aprender un diseñador, una marca, antes de trabajar con estos contextos. Hay que quitarse esa idea de la jerarquización, de que quien tiene el título es el que tiene la autoridad y el que tiene el conocimiento. Como cultura latinoamericana estamos muy ancladas como a esa idea de la titulación. Los diseñadores tienen que quitarse esa idea cosmopolita de trabajar en la industria de la moda y pensar que esto es una industria de élite. Es importante que los estudiantes reconozcan que en esta industria se requiere el trabajo interdisciplinario
interdisciplinario y lastimosamente la academia está fallando. Me gustaría que los estudiantes de una universidad tengan acceso, por ejemplo, a prácticas artesanales, que aprendan tanto el valor histórico, social y cultural y material que le aporta la artesanía a la industria latinoamericana. Si le quitamos hoy los atributos estéticos artesanales de las marcas que hoy en día son las líderes que les queda, ¿por qué serían reconocidos? Se habla de una dependencia técnica y manual y ancestral que no está siendo reconocida. Laura Lawrence, por ejemplo, que es una diseñadora colombiana, creo que la única diseñadora en el continente que trabaja con comunidad indígena trans. Ella ha entendido de que estas comunidades no necesitan ser representadas ni que ella hable por ellas, y cuando entendamos que somos plataformas pero no tenemos que ser difusoras de todas las historias a través del lente de la moda, vamos a tener una prudencia más creativa, sobre todo también de ética profesional. Y cuando hablamos de autenticidad versus el discurso aspiracional, ¿qué desafíos enfrenta hoy la industria cuando intenta representar culturas sin simplificarlas o apropiarse de ellas? Totalmente, lo más importante en el mundo de la moda es esa idea de el éxito creativo de un diseñador o de un creativo. Lo ideal sería hablar de historias que sean propias. Por ejemplo, cuando yo recién llegué a México, me escribieron un montón de fotógrafos alemanes, franceses, estadounidenses que estaban viviendo o estaban de paso en Ciudad de México. Ellos querían que yo hiciera una propuesta mucho más mexicana. Yo era, pero que yo no soy mexicano, aún no conozco, incluso cada ciudad es completamente diferente. En todo Latinoamérica, incluso Estados Unidos, cada uno de los estados es diferente, como a nivel de cultura, de cómo la gente se aproxima a lo estético, a lo histórico. Disculpa, aparte, como vos decías, por más que, qué sé yo, tengas descendencia colombiana viviendo en Los Ángeles, no necesariamente vos tengas que tener la cultura colombiana ni sepas los gustos en Colombia, por ejemplo, porque te adaptaste a lo que sería la cultura estadounidense, o por lo menos la de Los Ángeles. Exacto, y para mí lo más importante, me siento muy orgulloso de decir que soy colombiano y trato siempre de que mis recuerdos de infancia se revivan. Y en fin de cuentas, la producción de un artista radica en su historia, en sus inquietudes, en sus preguntas, dudas, inseguridades, miedos, gustos, pasiones, sueños. Pero si nos seguimos reflejando en esa idea de poder aparentar lo que hace Chanel o lo que hace Bottega Veneta o lo que hace Gucci, vamos a estar perdidos y vamos a hacer unas copias mediocres. Estas marcas están creadas a partir de un core histórico. El lujo toma tiempo. Lo que hizo Jonathan Anderson con Loewe, sacarla de esa idea clásica de la España tradicional y llevarla a un mundo completamente global. Eso solamente se puede hacer cuando tú entiendes qué discurso quieres compartir, cuando hay un hilo conductor y una narrativa, porque una marca no puede crear colecciones si no tiene un concepto claro y no te centras en tu proyecto de marca. Por eso es tan importante compartir historias que sean propias. La autenticidad no es solamente ser dicharachero, sociable, amigable, sino que radica en que no te dé pena compartir tus raíces. Yo vengo de una familia mezclada, pero yo tengo muy claro que mi origen caribeño es lo que radica en la forma de cómo yo veo la moda, el color, el sonido. Hoy en día tenemos incluso hasta más permiso para ser nosotros mismos, porque ya nos han dicho que hoy sí se puede en una industria creativa, porque dentro de tanto ruido lo que queda es eso, compartir tu historia, no la de otro. Cuando estabas hablando de esto me hizo acordar ahora la conexión de Moschino que hizo el director productivo argentino, que retomó como Sí. muchas iconografías de Argentina y siento que hoy en día eso le llega más a uno también, porque es como que ve Claro. tanto de lo mismo y cuando hay algo así, un diseñador que reivindica su cultura está muy interesante, la verdad. Así es. No sé si querés agregar algo, alguna reflexión personal. Creo que estamos en un punto histórico a nivel social general y creo que la moda no es ajena. La moda está construyendo un lenguaje a partir de estos estímulos que nos llega todos los días en nuestras pantallas. No solamente es Anna Wintour aparezca en la gala de los Oscars, sino que implica que ella aparezca. Eso también representa un lenguaje político. Estamos también cansados de tanto dolor, polarización, y creo que la moda también es un lugar de disenso cultural para poder alimentarnos de otras historias que no sea solamente dolor. Pero si también nos habla de dolor, también es importante no quedarnos en el dolor, porque la moda también es para disfrutarse. Crear para mí hoy en día
día se ha convertido en un privilegio. Qué difícil tener que crear, viviendo procesos emocionales, estar depresivo, pero tener que sacar una colección. ¿Será que ese mismo dolor se impregna un poquito? ¿Y qué puede hacer la moda para que las personas no se conecten únicamente con la moda tradicional, que son los trapos? ¿Qué mensaje? La moda a futuro, las marcas que van a sobrevivir son las que tienen la capacidad de tener una lectura cultural de sus contextos, pero no solamente los propios, sino también los globales. Gente que te está observando desde el otro lado del mundo y quiere saber qué tienes tú para ofrecerle a ellos también. Muchísimas gracias por tu tiempo, súper A ustedes, interesante. chicos. Espero que tengas un lindo día. Que estén muy Muchas bien. gracias, Cristian. Buen Hasta día. Hasta luego. luego. Gusto. Hola, Fedra. ¿Todo bien? Buenas, ¿cómo andán? Ahí va. Te agradecemos por aceptar la entrevista. Si querés empezar presentándote, cuál es tu profesión y demás. Bueno, soy Fedra, creé Back in Fashion hace 7, 8 años ya y empecé desde el lado de comunicación en moda. Principalmente era dar visibilidad al diseño. Después entré en el mundo de la sostenibilidad a raíz de ver las esquinas de acá de Avellaneda, de Argentina, que en ese momento se tiraban a la calle en las esquinas y ahí empecé a preguntarme qué era lo que pasaba con ese descarte textil. Yo venía del mundo de la industria y eso no genera, digamos, nadie saca sus residuos a la vereda y después alguien los levanta, sino que hay un montón de normativas para poder sacar esos residuos y no pasaba así, por lo menos en Avellaneda en ese entonces. Así que de ahí empecé a investigar y di con el Centro Textil Sustentable de acá de Argentina, me metí en una capacitación y desde ahí no paré tratando de entender la diferencia que había entre el mundo corporativo con lo que era la industria de la moda, que sus normativas eran distintas o eran escuetas por lo menos acá en Argentina. Así que lo primero fue como tratar de entender a nivel estructura todo lo que había detrás, encontrar que había proyectos que sí se ocupaban de ese proceso, digamos, ¿no? Que era el que yo no conocía y esa diferencia entre unos y otros, y en ese momento no había redes sociales, o sea que lo que se veía era lo que estaba en shopping o revista editorial, y desde ahí mis ganas de decir, bueno, yo quiero visibilizar eso, el diseñador que está haciendo las cosas de otra manera, primero más desde un lado de marketing y visual como productora de moda y después en base al background, digamos, que venía del mundo empresarial y haber estudiado contador, se me fue todo para el lado de educación principalmente y poder acompañar esos procesos productivos. Perfecto. De tu experiencia, ¿qué tipo de historias logran realmente cambiar la forma en que las personas perciben y consumen moda? Ahí hay un poco de esto de también la experiencia post pandemia que me dejó en silencio. Siempre digo, creí que la humanidad iba a aprender algo, íbamos a ver otro tipo de cambios, de paradigmas. Habíamos tocado algunas fibras mucho más éticas o mucho más humanas, que después eso no se mantuvo post pandemia. Entonces, en ese caso fue como che, volver a hablar de sostenibilidad, me parecía como que me faltaba valor. ¿Cómo podemos hacer para poderlo transmitir realmente o que se vuelva realmente un paradigma es la forma de hacer las cosas? Las marcas hacen lo que hacen, creo que es lo que tenemos que empezar a ver. Cómo producir, cómo vincularnos con el territorio, cómo pensar en hacer ese negocio, ¿no? Y creo que tenemos que entender este ADN de la marca, que hoy pensar solamente en sostenibilidad, si no hay historia, si no hay proceso, son conceptos vacíos. La sostenibilidad se ha vuelto en un concepto puramente vacío, porque la sostenibilidad no habla de identidad, habla de una manera de hacer las cosas, habla de un proceso. O sea, que una marca sea sostenible no le da identidad. Podemos encontrar millones de marcas sostenibles que trabajen en la sostenibilidad y no todas nos van a hablar a todos. Entonces, una marca sostenible por sí sola no tiene identidad, es un proceso o una forma que elige para llevar adelante su modelo de negocio. Entonces, creo que ahí, o por lo menos en esto que creí en pandemia, que salimos a vender la sostenibilidad y no resultó. Entonces, evidentemente, creo después de ese tiempo que eso es una forma de hacer, pero no es un proceso identitario o una conexión genuina o directa con el consumidor. Y hablando un poco del ADN de la marca y demás, como mencionás vos, y también esto de que decís que como que la sostenibilidad no llega a acercarse a las personas, ¿qué tipo de narrativa vos crees que realmente logra acercar a esas personas a la moda sostenible? La cultura para mí, sin duda es la cultura, es lo que tenemos en común como seres humanos, lo que nos une y lo que nos diferencia. Muchas veces podemos amar o nos interesa una cultura, no sé, asiática, y hay gente que no vive en Asia pero viste de esa manera. ¿Por qué? Porque conecta con esa cultura
y elige vestir. Pues tenemos la colección de Moschino, desde ahí de un argentino, de los churros hasta Mafalda, que hay un nexo cultural que si bien las personas de Moschino quizás no son argentinas, pero sí se enamoraron de Argentina. Me deja un ejemplo muy claro de lo que busca esa conexión o esa historia. También tiene que ver en cuando hablamos de tendencias que siempre van a esa fibra de recuerdo, ¿no? De emocionalidad, sigue siendo ese mismo motor. Creo que esta manera sociológica que tenemos de comunicarnos va con esa cultura, ¿no? Con encontrar y decir, che, acá encontré una marca que me entiende, ¿no? Desde ahí podemos amar una cultura y adoptar otra cultura para vestirnos, pero creo que sí que la narrativa termina como en buscar en uno esa identidad que la puede trascender y entender que por eso tiene un montón de puntos en común con otras personas que hacen que nos elijan como marca, digamos. Vos hablaste hace un rato sobre los procesos. ¿Sentís que todavía faltan más relatos reales sobre los procesos y las personas detrás de las prendas? Hace falta todavía, no solamente mostrar un proceso muestra una transparencia, sino que construye este vínculo y pertenencia, digamos, ¿no? Saber quién lo está haciendo, desde dónde. Nosotros vestir un diseño argentino donde vos conoces el diseño y conoces la provincia desde donde lo hace, se da esta relación de vínculo y pertenencia con ese taller. Empiezo a conocer más de esa persona, de su propio universo y de su cultura, más allá de sus procesos, que es muy humano, ese sentir, esa curiosidad que nos da por conocer cómo habita el otro y sentirnos que también habitamos de la misma manera. Que hoy se ve quizás bastante que habla en su taller, es todo. De hecho, hasta muchas veces la foto producto tiene menos interacción que la foto del taller, que está la máquina de coser y el perchero, donde no se ve producto. Esa realidad nos da, es como que esto es real, no es algo maquetado y algo que se puso y después no existe. Así que un poco viene por eso. Yendo un poco también para el lado de la educación, que vos decís que en Back in Fashion es mucho de educación y demás, queríamos saber qué rol tiene la educación para que más personas entiendan qué es realmente la moda sostenible. Estamos con este término desde el 81 y todavía no lo entendemos, lo que son los procesos sostenibles, y ahí es un poco esto de decir algo como educación estamos haciendo mal, o de vuelta, ¿no? Se va a los procesos, y la sostenibilidad es mucho más que una acción. Desde ese lugar, obviamente que sí hay que seguir hablando porque todavía falta conocimiento y nos ayuda a cuestionar lo que creíamos de la industria. La educación tiene que enseñarnos a esto, ¿no? Como a reescribir estas ciertas lógicas y entender estos nuevos contextos productivos, estos nuevos consumidores y estas nuevas formas que tenemos de construir valor, mucho más allá de enseñar herramientas, sino en ayudar a las personas a que aprendan a leer este contexto, cuestionar los modelos y encontrar estas nuevas formas de hacer dentro de esta industria que está cambiando. Creo que eso de empezar a buscar una forma propia, digamos, de hacer las cosas en el medio que estamos tratando de sobrevivir y que esto nos cambia las reglas del juego constantemente. Lo pienso hoy con las importaciones, y se abrieron las importaciones y ahora tenemos una guerra que se fueron todos los costos de logística al demonio de vuelta. Marcas que pensaron o apostaron en lo que es diseñar afuera y traerlo directamente a la Argentina, nos vuela de vuelta todo el contexto. Entonces, si no estoy preparado desde la universidad o desde la casa de estudio a poder analizar los contextos no solo locales, sino globales, tengo altas posibilidades de no poder pegar el volantazo a medida, o por lo menos hacerlo con cierto recaudo. Es un poco entender que esos procesos son cada vez más seguidos y que estamos mucho más conectados, y el tema de buscar producciones locales nos da cierta cintura que el mandar todo absolutamente a cadenas de producción que ya no podemos controlar, digamos. Hablaste hoy un poco de las redes sociales. Si crees que si las redes sociales hoy en día ayudan a construir una mirada un poco más crítica o al menos concientizarnos un poco más sobre la moda, o crees que predominan aún más los mensajes superficiales. Depende de lo que sigamos cada uno. Creo que las redes es un universo enorme de conocimientos y puntos de vista. Y sabemos que la mayoría podemos acceder a información, describir procesos productivos, conocer diseñadores en todas partes del mundo o entender nuevas formas de hacer moda. Pero también es verdad que está atravesado por las propias métricas. Entonces también entender que lo que vemos, que hay cierto sesgo. Siempre digo, tenemos que ver cosas que no nos gustan para que no nos traigan solamente y nos convenzamos de que vamos por ese camino. Ser más abiertos en cuanto a nuestras búsquedas para poder tener realmente lo valioso que es que la diversidad que tienen las redes en sí, ¿no? Siento que sí, que es una herramienta muy, muy poderosa que nos permiten explorar nichos, descubrir comunidades y encontrar con públicos muy específicos. Sí creo que cada proyecto tiene una identidad distinta y esa posibilidad de cero es enorme y hoy está al alcance, ¿no? De vuelta, cuando yo empecé era poder pautar en una
revista de moda impresa o estar en un shopping, y si no, prácticamente no eras visible, bien de nicho el tema del diseño en sí. Entonces creo que sí abre muchas posibilidades, pero aquí hay que saber esto, ¿no? Como investigar, observar y entender esos nichos y ver realmente como diseñador qué es lo que yo quiero ofrecer, o quizás convertirme en base a un nicho que detecte y diga que ese falta. No es lo mismo un nicho para futbolistas, para artistas, que para automovilistas, digamos, ¿no? Y sin embargo hay grandes marcas apostando a cada uno de ellos. Quizás los productos son hasta iguales, pero todo su universo cultural, hay un código entre esos 3, 4 totalmente distintos y ofrecen productos culturales. Empezar a leer eso tiene un gran valor, las redes sociales, porque nos dan mucha vidriera, digamos. Genial, para ir cerrando, en los últimos años como que muchas marcas empezaron a hablar de sostenibilidad, de consumo de la moda más consciente y demás. ¿Cómo crees vos que se puede distinguir cuando una marca tiene un compromiso real o es un discurso más ligado al marketing? Para el consumidor es complejo darse cuenta de cuándo es real y cuándo no, porque tampoco tiene claro de vuelta cuál es el concepto, qué es lo que nos lleva a que una marca sea sostenible o no, y muchas veces tampoco es el por qué elige la marca. Para quienes elegimos la marca desde ese lugar, sí somos críticos y nos volvemos un poco hater de esas marcas, digamos, que ponen ese discurso vacío. Pero digamos que no siempre esa es la diferencia que le determina a las personas la decisión de compra por la sostenibilidad propia. Eso sigue siendo para un nicho. Sí está claro de que la marca sea sostenible o que la marca no haga greenwashing, sí es una diferencia para el planeta y sí es relevante para la industria, como que realmente hay cambios, impacto real o no hay impacto, digamos, en lo que se dice, pero no quiere decir que para el consumidor muchas veces eso sea relevante o no. Por eso creo que la pregunta más interesante no es solo si el discurso es verdadero o no, sino por qué la marca decide ser sostenible. ¿Qué la mueve? ¿Qué le impulsa a tomar ese camino? ¿Sí? Desde mi mirada, la sostenibilidad no debería ser una sola estrategia de comunicación, sino una convicción que nace desde el liderazgo de la empresa, desde esa persona que la lleva adelante, que tiene que ser sostenible. Lo que habla Vilab, que el objetivo no es ser la mejor marca del mundo, sino ser la mejor empresa para el mundo. Hay empresas que lo hacen desde un lugar comercial, desde un lugar marketinero, desde un lugar financiero. ¿Quién es ese ser que está atrás, que es el que permite día a día ir tomando esas decisiones éticas constantemente, entre las personas que trabajan, entre los procesos productivos, entre el consumidor con las imágenes que ponen en campaña o las accesibilidades que tienen a los locales? Entonces digo, la clave es desde qué lugar se hace. La sostenibilidad está en quién es ese líder que lleva adelante esa empresa y por qué decide ser una empresa sostenible. Sí, es verdad que hay una diferencia entre este greenwashing, entre el hacer y decir, gigante, pero no llega a evaluarlo el consumidor, salvo que haya alguien que tenga conocimiento y que hatee, digamos, que cuente que esa marca no lo hace de determinada manera, ¿no? Pero la diferencia está en el líder, en esa cabeza que lleva adelante cada una de las decisiones diarias y qué es lo que lo mueve para ir hacia ese lugar. Y el gran desafío de ser además sostenible económicamente, ¿no? Ante esas decisiones y esos procesos. Si querés hacer una breve reflexión o terminamos acá la entrevista. Me quedo con esta parte cultural, creo que también es el foco desde donde se trabaja Universo Mola, para cerrarlo, digamos, en esa casa Mola que creamos hace 2 o 3 años, con esa idea de no copiar sostenibilidades culturales, porque América Latina tiene una cultura propia. Entonces digo, la sostenibilidad latinoamericana no es minimalista, digamos, ¿no? Y muchas veces también se considera la sostenibilidad como lo minimalista, y acá tenemos otros códigos para describir nuestra propia sostenibilidad. Entonces, de vuelta, la sostenibilidad no es un producto particular, no tiene por qué ser neutro, no tiene por qué ser clásico, no tiene por qué ser básico, sino que tiene que ver con otras fuentes. Entonces es como dejar de pensar solamente como una forma de hacer, y sino que es una forma de integrar. De ahí es esa búsqueda. Fedra, bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, por el espacio, súper interesante todo lo que nos dijiste y nos va a servir un montón para el podcast. Así que nada. Abrazo para ustedes, un placer. Muchísimas gracias. Adiós. Buen fin de... Igualmente. Esto fue Hilando Voces. Si este episodio te resonó, compártelo y súmate a la conversación. Nos encontramos en el próximo episodio para seguir tejiendo nuevas miradas.